Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá resfriada, pues producto, me imagino, que del cambio de clima, pero lista para hablar de todo lo que está sucediendo, de las movidas políticas, de los pases, como dirían en el fútbol. Y vamos a hablar de Gianferrari, por supuesto, que ha sido el último jale de Fuerza Popular, pese a que está inmerso en un proceso penal bastante delicado, donde se le acusa de llevarse plata a sus cuentas personales cuando era administrador del Club Universitario de Deportes. Esa es la manera en que Keiko Fujimori intenta convencer también a parte importante del Perú, que está o con la U o con Alianza Lima. Digo, hay nuevo plan de gobierno. Sí, aquí está. Dios mío, 114, 118 hojas. Me he pasado la vida, me perdonarán, estoy estornudando, si en algún momento por ahí me tienen que decir salud en el chat, donde plantea una mezcla de propuestas que venían de Primero la Gente, de Ahora Nación, Venceremos. De obras no puedo decir mucho, porque recordemos que Ricardo Belmo no tenía plan hasta una semana antes de las elecciones, pero sí ha logrado meter gente en la Cámara de Diputados y de Senadores, y el grupo de próximos parlamentarios de obras están apoyando abiertamente a Roberto Sánchez. Ayer hubo una reunión para presentar con conferencia de prensa incluida y todo, este nuevo proyecto de visión de país, y no les miento, por lo menos 110, 115 personas, todo el mundo estaba metido allí. Muchos de los indecisos, de los que dicen vamos a viciar el voto, yo en realidad votaré en blanco, están pensando ahora sí, con este nuevo plan de gobierno, en que Roberto Sánchez sí puede ser una alternativa viable para hacerle frente a lo que muchos no quieren, que es el ingreso al poder del fujimorismo, no solamente por lo que representa Keiko, sino porque allí sí capturaría el poder absoluto, lo tendría todo. Es una situación complicada, tan complicada que ayer me quedé hasta tarde viendo el podcast de César Hildebrand, donde él semanas anteriores había manifestado que su decisión era apelar a la decisión de muchos, ¿no? Votar en blanco, viciar su voto, que es mi postura además, y la de Jaime Bailey también, entre otros colegas, pero que había recibido la carta de un buen amigo que le había recomendado pues que lo mejor era darle el voto a Roberto Sánchez. Porque de todas maneras, si quisiera hacer eventualmente una locura, no lo podría porque hay un tapón enorme y que se va a mantener allí, por supuesto, que es el de Fuerza Popular, con su representatividad en el Congreso bicameral que se nos viene. De eso y más hablamos más adelante, no sin avisarles, advertirles, ya lo he hecho en redes desde ayer, que estaremos más adelante con Rafael Belaúnde. Para muchos, el gran traidor de la jornada. Para otros, ha tomado la decisión correcta. Recordemos que el ex candidato a la presidencia de la República por Libertad Popular no solamente ha dicho que va a apoyar a Keiko Fujimori, ha ido mucho más allá. Se ha sumado a su equipo técnico. Empezamos el programa entonces, señores, pero tengo que agradecerles, por supuesto, a los que se están conectando en vivo y en directo, pero sobre todo a aquellos que tienen la enorme amabilidad de darnos un poquito más. Y eso se traduce en los likes, en el dedito para arriba. Ayer lo pedí humildemente, cual migajera o viajera, que es el último término que están utilizando las adolescentes, y llegamos a más de 1000, razón por la cual se ha viralizado tantísimo nuestra edición del primer día de junio, donde estuvimos con Glatzer Tuesta, porque además entiendan que está el video que se sube a la lista, ¿no?, de reproducción de la República. Hay un canal Arde Troya que también muestra el programa, y luego hay partes donde se presenta como un video totalmente aislado, pero formando parte, por supuesto, del mismo programa, aquellas entrevistas que sabemos que la gente quiere ver y escuchar, como la de Glatzer Tuesta. Dicho esto, empezamos el programa. No tengo que mencionar nada, ¿no? Ok, perfecto. Empezamos el programa hablando efectivamente de Roberto Sánchez, que ha presentado un nuevo plan de gobierno elaborado con estas fuerzas políticas de las que ya les había hablado. Mi hermana no sé qué pretende, pero
me estaba ahí mandando algunos mensajes. Ya le bajé el volumen. 10 propuestas económicas para el Perú. Equipo económico de Juntos por el Perú han preparado un breve resumen con 10 puntos que hablan de prevención ante desastres, modernización del transporte público, apoyo y formalización de MIPES, incremento del sueldo mínimo, que ya lo había dicho incluso cuando, digamos, abrazaba su primer plan de gobierno, reducción del precio de combustibles, estabilidad macroeconómica y autonomía del Banco Central de Reserva. Hasta aquí uno podría decir, sí, pero ¿qué tanto ha cambiado? Porque, digamos, todo es muy genérico. Pero vayamos al nuevo plan, que en realidad algunos colegas lo han llamado el Frankenstein. Yo diría que es una especie de arroz con mango, ¿no? Que tiene visos más de derecha que de izquierda, sobre todo en la parte económica. Si hablamos, obvio, de todos los puntos que tienen que ver con justicia social, programas sociales y demás, eso obviamente la izquierda lo va a mantener porque es el fuerte de la izquierda, como para la derecha es el manejo de la economía. Aquí, por ejemplo, en la página 88, hay que ir poco a poco, ténganme un poquito de paciencia, dice, ¿no? Ahí está. En el Perú, la pobreza y la vulnerabilidad continúan afectuando a una parte significativa de la población. Dan algunas cifras. El sistema de protección social actual enfrenta serias limitaciones de cobertura, articulación y capacidad operativa. Los procesos son lentos y muchas inversiones se mantienen en un enfoque asistencialista. El nivel de inversión social del Perú es insuficiente para responder a las dimensiones urgentes. Además de ser reducido el gasto social, si me pueden traer papel, por favor, enfrenta problemas de eficiencia y gestión. Muchos gobiernos regionales y locales crecen de la capacidad técnica, la falta de mecanismos. No encuentro lo del aborto. A ver, si alguien me lo puede, porque lo tenía por aquí. Acá está, perdónenme. Proteger la vida y la salud y la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes, en especial de quienes han sufrido violencia. Por ello, el Estado debe asegurar un acceso real, oportuno y seguro al aborto terapéutico, que sabemos que existe en nuestro país, que es legal, sobre todo, evidentemente, cuando se pone en riesgo la vida de la mamá y hay que decidir por una de las vidas, cuando sea necesario, como se suscribe aquí, para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente a su salud con consentimiento informado y atención integral. Asimismo, y esto es lo nuevo, proponemos despenalizar la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual y o riesgo para la vida o la salud de la madre, para que ninguna víctima sea obligada a continuar un embarazo forzado, ni empujada a la clandestinidad, ni criminalizada en su lugar. Debe recibir protección, confidencialidad, acompañamiento médico y psicológico y una atención que evite la revictimización. Cosa que creo que está bastante bien, porque no están proponiendo un aborto indiscriminado. Ah, ya, ok, como en otros países, ¿no? Saliste embarazada, decidiste no continuar con el embarazo, quieres detener tu gestación, no hay ningún riesgo, tu embarazo viene viento en popa, el niño crece bien, te estás haciendo tus ecografías, lo que no quieres es traer un hijo al mundo, cual fuere la razón. Entonces tienes hasta los primeros 3 meses de embarazo para acceder a un aborto. Y el Estado, obviamente, avala, respalda, protege a la mujer abortante. Lo que propone Juntos por el Perú, pudiendo ser más achorados, pero sabiendo que no lo van a lograr, es despenalizar a la mujer violada. Que su vida no corre riesgo porque su cuerpo biológicamente está preparado para ser madre, pero que ella no buscó a ese niño, no porque no se cuidó, porque fue ultrajada y porque la idea es revictimizar a las víctimas. De eso estamos hablando. Si a ti te han violado y no has podido, por lo tanto, decidir sobre tu cuerpo porque tu voluntad fue pisoteada y te han ultrajado, ¿por qué estás obligada a traer un hijo al mundo producto de una agresión sexual que te va a recordar todos los días de tu vida lo que te han hecho? Y miren, yo soy una persona que está en contra del aborto indiscriminado. Algunos dirán, ¿qué? Sí, efectivamente. Jamás he apoyado el aborto por decisión, ¿no? La posibilidad de
no hacerse cargo, me descuidé, a cualquiera le pasa, pero es mejor abortar que traer un hijo al mundo cuando no lo quiero. No, te haces responsable. Porque tú decidiste y tu cuerpo optó. Pero cuando eso ha sido violentado, transgredido, ¿por qué si no pudiste decidir y vinieron a la fuerza a violarte, tienes que alumbrar a un bebé que pone en riesgo tu salud, quizás no física, pero sí psicológica? Y eso es algo que está totalmente anulado en nuestro país. La salud mental. Algo dijo Roberto Sánchez de que iba a poner un psicólogo por colegio en el último debate del domingo. Sí, él es psicólogo, quizás le quiera dar chamba a varios de sus amigos. Lo cierto es que hay que ver realmente cómo se llevaría a cabo ese proceso y no pensar que eventualmente podría terminar como una especie de club de amigos de quien podría llegar a la presidencia de la República, porque lo que está buscando Roberto Sánchez ahora mismo, más que Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori es una adicta al poder. Eso ya es algo que conocemos. Ahora analicemos al otro, a Roberto Sánchez, que conquistó a un grupo importante de la población, sobre todo en zonas rurales, con un proyecto que hablaba de nacionalización, estatización, asamblea constituyente, ponerle freno, pare al libre mercado, prácticamente impedir la inversión privada y extranjera. Y ahora es un liberal. A mí me encanta, no les voy a mentir, el nuevo plan de gobierno. El problema es, ¿cuál de los dos creemos? Muchos critican y dicen, ay, Juliana, Castillo hizo lo mismo. Ollantumala, ambos firmaron hojas de ruta. Claro, Roberto Sánchez no dice que esto es una hoja de ruta, porque ha ido más allá. Ha presentado un nuevo plan de gobierno a 6 días de que la gente tenga que decidir entre él o Keiko Fujimori. Entonces, si todas estas cosas que propone en materia económica, que es lo que me preguntaba ayer mientras leía y no paraba de leer sobre este tema, ¿no? Porque además el documento no llegó tan temprano, pues no llegó a las 11 de la mañana, la conferencia se dio después, me preguntaba, ¿no? Sí, todo está bacán y se nota obviamente el pulso de Franke. Como en materia de seguridad, es más que obvio que el que lo ha redactado ha sido Harvey Colchado. Es un copy-paste de lo que proponía Ahora Nación, valga la redundancia, ahora aliado, Alfonso López Chau y su gente, de Juntos por el Perú con Roberto Sánchez, de lo que ellos entienden que es lo mejor para el país en seguridad ciudadana. Y claro que es una buena propuesta. Viene de alguien que entiende mejor que cualquiera de inteligencia, que es lo que necesitamos de una vez por todas para hacerle frente a esta ola de criminalidad que nos trae 6 muertos al día. Empezando, por supuesto, por derogar las leyes pro crimen, de lo que Keiko Fujimori en el debate no dijo ni pío, ni pío. Y que llama la atención que ahora su nuevo socio, Rafael Belaúnde, que se presentó en este programa diciendo que lo primero que haría si la gente le da la oportunidad de convertirse en presidente de la República era derogar las leyes pro crimen, sobre todo porque además a él la criminalidad le había tocado en carne viva. Acuérdense ustedes que lo siguieron e intentaron matarlo mientras él se estaba dedicando a lo que representa, significa su actividad privada, su chamba, en el sur del país, de Lima. Increíble, pero miren ustedes todo lo que propone Juntos por el Perú en economía. O sea, esto no solamente, digamos, marca ciertas diferencias con el primer plan de gobierno, no tiene nada que ver con el plan de gobierno, pero nada, al punto que no saben ahora mismo qué ruta realmente tomar, ya que se le ha juntado tanta gente, para convencer a los indecisos. Pero saben también que tienen que actuar con mucha cautela, porque conquistar a los que le tienen miedo, obviamente, como todos, al cuco comunista, podría perder el voto rural. Es una apuesta. Se gana o se pierde. Acá no hay otra, acá no hay empate. Se gana o se pierde. Y está apelando a esto, porque tonto no es. Y la gente que lo rodea, menos. Si él ha llegado a una segunda vuelta
con un porcentaje menor a lo que representa el bolsón de los indecisos y de los que van a viciar su voto o votar en blanco, pero podrían cambiar de opinión, con ese porcentaje sí podría ganarle a Keiko Fujimori. Todo está fríamente calculado. Y esto no ha sido escrito por el Chapulín Colorado. Esto, en la parte económica, ha sido redactado. Esta es la pluma de Pedro Franque, que es un hombre de izquierda, pero moderado, democrático, que entiende, obviamente, que ni Cuba ni Venezuela van a salir jamás del hambre si siguen pensando que su manera de ver el desarrollo de un país en materia financiera es la correcta. Entonces, ¿qué proponen? Ser Estado de economía de mercado abierto, respetuosos de los tratados internacionales de libre comercio, con normas amigables a la inversión interna y externa, cuyos contratos estén protegidos por el Estado de Derecho y sean en beneficio del desarrollo económico y social de cada región del país, consolidando un mejor sistema de distribución de la riqueza. Preservar la autonomía y capacidad técnica del Banco Central de Reserva del Perú, garantizando su mandato constitucional. El BCR ha sido y será un actor clave en la estabilidad monetaria, que bueno, y esto ya lo había reconocido Roberto Sánchez luego de haber multiplicado en una primera intervención por 4 doritos o 40 doritos a quien en este programa es nuestro crush, el señor Julio Velarde. Larga vida, Julio Velarde. Garantizar un crecimiento importante y sostenido del PBI del 6%. Toda estrategia para la mejora de la calidad de vida de los peruanos tiene que pasar necesariamente por seguir generando las condiciones para mayores ingresos y mayor empleo. En ese sentido, esta primera acción prioritaria se enfoca en generar el dinamismo necesario en la economía peruana para regresar a la senda de crecimiento óptima. Fortalecimiento del Consejo Fiscal. Consolidar una senda de reducción del déficit fiscal. Optimizar la calidad del gasto público. Creación de ciudades modelo con un enfoque integral descentralizado, escalable, que cuenten con todos los servicios del Estado y con un diseño arquitectónico replicable a nivel nacional. No olvídense, autorizar y fomentar el ingreso de nuevos competidores en el mercado financiero nacional con miras a brindar mejores servicios financieros, mejores condiciones de préstamos y un trato adecuado a los ciudadanos. Imagínense, el gobierno debe ser el promotor del desarrollo y la inversión, más no el principal actor. ¿Dónde está el espíritu de nacionalizarlo todo, de estatizarlo todo? No, ya desapareció, se fue. Imagínense. Sí. El sistema actual en el Perú es dirigido principalmente a la extracción y exportación de recursos naturales con ingresos que dependen de los precios definidos internacionalmente. Dice, el modelo primario explorador ha generado dependencia, informalidad y bajo valor agregado. No olvídense, hablan de todo y desde una mirada absolutamente entendida, liberal, de la economía nacional, de lo que necesita el Perú. Potenciaremos la producción Made in Perú. Garantizaremos la seguridad energética del país. No privatizaremos Petroperú. Ya no lo van a privatizar. Y lo fortaleceremos, y lo ponen encima en mayúscula. Más papel, por favor. Y reformaremos con una nueva ley de desarrollo corporativo para asegurar la estabilidad de su dirección. Complementariamente, implementaremos el programa denominado Financiamiento Popular. Él ya había ofrecido un incremento, ¿no?, del sueldo mínimo vital y ahora de a 1.500 soles, y ahora dice que habrá una garantía pública de 15.000 millones articulados con el sistema financiero. No, increíble realmente. Crear el sistema industrial económico comercial, hablan de la minería. No, todo es una maravilla. Y ese no es, creo yo, el problema. Este podría ser un plan de gobierno de cualquier partido de centro. De hecho, ha participado la gente de Obras, la gente de Primero la Gente, han escuchado muchas voces. Y tenemos también, efectivamente, no sé si las imágenes de lo que fue el acuerdo de ayer, la presentación del nuevo plan, donde muchos de los que estaban en primer plano eran ex colegas de Roberto Sánchez en la época en que era ministro de Turismo y Comercio Exterior. Casi todo ese gabinete del gobierno de Castillo. Sí.
entre otras personas. Ahí lo vimos a Atto, al señor Atto, no me acuerdo el nombre, que era el candidato a la vicepresidencia por Primero la Gente con Marisol Perestello. Marisol Perestello no solamente dijo, yo marco distancia de la posición que ha asumido la mayoría, obviamente, y se respeta, de mi partido político. Todos ellos han optado que la mejor opción, han dicho, han pensado que lo correcto es apoyar a Roberto Sánchez para que Keiko Fujimori no alcance el poder, pero yo me abstengo. Yo, como persona natural, como Marisol Perestello, voy a viciar mi voto. A diferencia de Jorge Nieto, que dijo exactamente lo mismo, pero el buen gobierno, que sí va a tener diputados en el próximo Congreso y que sí va a tener senadores y no pocos, ¿Perdón? Manuel Atto, el nombre del candidato a la vicepresidencia por Primero la Gente, que se ha ido con Roberto Sánchez. A Marisol Perestello la han dejado sola. Y hago un paréntesis aquí para contarles que mi gran amigo Carlos Viguria, mi Waiki, ayer tuiteó información que hablaría de una renuncia de Marisol Perestello al partido político ante el malestar que le ha generado no solamente el apoyo, porque una cosa es apoyar. Ok, nosotros invitamos, convocamos a los militantes, a los afiliados, a la gente que nos sigue, a que de pronto voten como el grupo que maneja la tienda política, el CEN, lo ha determinado. Pero otra cosa es ya formar parte de un equipo técnico, que es la decisión que ha tomado a nivel personal el señor Rafael Belaunde, quien va a estar conmigo en algunos minutos más. Porque ya ahí te estás comprando una pelea, como lo ha hecho Carlos Neuhaus, como lo ha hecho Gianferrari y otros que se han sumado al equipo técnico de Fuerza Popular. Y por el otro lado, desde Juntos por el Perú, ahí está Guerra García, ahí está Pedro Franque, ahí está ahora Alfonso López Chau, Herbie Colchado, la gente de Belmont, la gente de Primero la Gente. Sí, lo acaban de confirmar. Marisol Perestello ha renunciado al partido Primero la Gente. Estas son las movidas que se dan a, ¿cuántos? 5 días de ir a votar. Entonces, regresando al plan de gobierno de Juntos por el Perú, que les repito, me parece increíble, me parece que está buenísimo. El problema es cuántos planes más nos van a presentar dependiendo de la coyuntura. Porque aquí lo que estamos viendo es efectivamente una voluntad de generar consensos. Y eso siempre se aplaude, ¿ok? No estoy de acuerdo del todo con lo que tú manifiestas, con tu manera de ver al país, pero si te necesito para gobernar mejor, para poder permanecer 5 años y regresarle al país la estabilidad político-social que tanto urge, vamos juntos, hermano. Yo te doy esto y tú me das esto. Un trueque que en política es muy común y que no está mal. Pero después de todo lo que les he leído, sobre todo en el capítulo económico, la página 39, 40, 41, 42, 43, creo, sí, dicen, y con respecto a la Asamblea Constituyente, que lo que busca una Asamblea Constituyente es crear una nueva constitución, que en este caso sería la que pasaría a reemplazar la de 1993, que es la actual, la que rige, y en la cual se han hecho más de 55 reformas, pero el capítulo económico no lo han cambiado. Entonces, tú me estás ofreciendo todo esto económicamente, dándome tranquilidad. No vas a estatizar nada, no le vas a quitar la propiedad privada a nadie, no vas a pasar a la bestia como lo hacen los países que no creen en la democracia, que tienen ideas de izquierda trasnochadas, y vas a estatizar absolutamente todo con el concepto de que para que todo gotee de manera homogénea al país, sin importar en qué clase social te equivoques o te ubiques, lo correcto es esto. Y no funciona en la práctica, ya lo hemos visto. Todo viene en el papel, pero en la práctica no funciona, no es ejecutable, no es viable. Si tú me estás diciendo todo esto y luego me dices que ya no se trata de una asamblea constituyente, que saben perfectamente que no van a conseguir los votos en el Congreso de la República para conformar a un grupo de personas especialistas que redacten una nueva Carta Magna. De eso se trata. No a través del referéndum. Entonces, sí, es el plan de gobierno de Roberto Sánchez, el candidato a la presidencia de la República. Pero
me da la sensación, y esta es una humilde opinión, de que la ha presentado con poca fe. No me puedo creer el cuento de que realmente está convencido de que esa es la mejor manera de dirigir al Perú, que de hecho lo es, a diferencia de su primer plan de gobierno, cuando de todas maneras te dicen, mira, vamos a mantener esto, el Banco Central de Reserva, la autonomía, la propiedad privada, que vengan las inversiones extranjeras. No me voy a meter con ningún contrato, con ningún convenio. En su primer plan de gobierno, casualmente arremetía contra los TLC. Decía, no, se rompe todo. Acá vamos a renegociar los contratos, cuando además es un acto inconstitucional. Y ahora dice que no, que va a ser respetuoso absolutamente con todo. Entonces, ¿para qué necesitas una asamblea constituyente? ¿Para qué dices que va a haber un referéndum? Porque en el fondo tu deseo es entrar a Palacio con esto para luego despojarte de estas 114 páginas y hacer lo que realmente te llevó a conquistar el voto rural y pasar a una segunda vuelta, que es el peligroso plan de gobierno inicial. Eso es lo que asusta, pues. Eso es lo que da miedo. Que no haya coherencia. Que no sean consecuentes. Si nos proyectamos a un escenario de tamaña gravedad, por supuesto, está claro que Sánchez se quedaría solo. La gente de Ahora Nación le diría, espérate un ratito, hemos traído a Harvey Colchado, mira todo lo que hemos ofrecido nosotros, porque acá han hecho como un rompecabezas. Ya, ¿quién me trae propuestas para seguridad ciudadana? Harvey Colchado la rompe. Ya, Ahora Nación, entonces con nosotros ven. Primero la gente. Nosotros el tema social, olvídense, estamos recontra chévere y tenemos muy buenas propuestas económicas. Vengan para acá también. Ya, lo que trajiste, ya, copia y pega para tener listo el documento en Word, porque lo tenemos que imprimir y presentar ahorita nomás, que ya estamos lunes. Ya, a ver, Obras, ¿tú qué tienes que decir? Nada, ok, ya, no importa, pero igual apoyas, sumas, no importa. Ya, venceremos. Ya, ver la posibilidad de la telefonía, nacionalizarla. Y lo publicaron. Porque Atencio sí es un radical de aquellos, pues. Ese sí que es recontrasurdo, color rojo sangre. Y después lo sacaron. Entonces eso demuestra claramente que lo que han hecho es armar un rompecabezas, desesperados todos a último momento, para presentar una propuesta que pueda terminar de convencer a la gente que Roberto Sánchez es la única opción que existe. Bueno, y eso es verdad, para ser honesta, con tal de que Keiko Fujimori no llegue al poder. Pero ¿hasta qué punto es creíble de que esto realmente se va a mantener si Roberto Sánchez alcanza el poder? ¿Qué es lo que está buscando? Es su objetivo. Ahí puede decir gracias por su servicio, señores, dejen su currículum, yo los llamo más adelante eventualmente si necesito algún tipo de ayuda, pero ya estoy en Palacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el nuevo presidente de la República, mi despacho, ¿dónde está? Por favor, acá quiero una taza, cámbienme las cortinas. Hacer lo que le da la gana no va a poder, porque el Congreso de la República no se lo va a permitir. Y Keiko va a estar con más sangre en el ojo que nunca, porque cada vez que pierde, su odio se incrementa también. Basta ver la mirada, nomás el lenguaje no verbal del último debate, que ayer lo hemos analizado, lo hemos comentado aquí en este programa. Pero ese es el tema. Ese es el tema. Como que difícil tragarse este sapo, ¿no? Demasiado bonito para ser verdad. Hay que dudar de aquello que se presenta, digamos, como una alternativa salvadora de último minuto. Porque realmente, si tú crees en una economía libre de mercado, en que hay que respetar los convenios, los contratos, que hay que invertir, obviamente, y ser un país atractivo para la inversión extranjera, que hay que apostar y siempre respetar el derecho a la propiedad privada, ¿por qué te presentaste con un plan de gobierno que no tiene nada que ver con eso? ¿Y por qué ahora sí piensas diferente? ¿Y por qué antes no querías hablar con nadie, solamente te dirigías a las zonas rurales, donde sabes perfectamente que ahí estaba el voto que te iba a favorecer para una segunda vuelta? Y ahora de pronto eres el más simpático y amigable del planeta. ¿Qué les puedo decir? Saquen ustedes sus conclusiones. Tienen que ir a votar.
Y pueden elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por supuesto. La mayoría lo va a hacer, pero también pueden viciar su voto todavía, votar en blanco. Pero vayan a votar. No se compren una multa por simplemente no ir a su mesa de votación. Hay que ir. Ojo, votar en blanco, viciar el voto, también es un derecho constitucional. Estás yendo, estás participando. El voto es obligatorio, si no vas te multan. También para el que tiene plata es una buena salida, digamos. No me compro ningún pleito. Pero votar en blanco y viciado no es necesariamente no comprarse un pleito. Te lo compras. Porque ahí vienen los comentarios de los que esperaban de ti algo más y te dicen tibio, cabrón. Ah, claro, que el resto decida y yo me lavo las manos. No, porque el voto en blanco o viciado beneficia a uno de los candidatos. Es fregada la situación, porque es la razón versus el corazón. Y ahí me encantaría entrevistar a Roberto Sánchez y trasladarle esta pregunta. Señor Sánchez, ¿este nuevo plan de gobierno es lo que dicta su corazón? ¿O es acaso el primer documento que presentó cuando aparece en el espectro político como el candidato representante de Pedro Castillo con sombrero chotano? Dicen que Pedro Castillo ha estado muy enterado de todo esto. Castillo firmó una hoja de ruta. Sí, pero claro, en ese entonces estaba Cerrón con su ideario comunista detrás de él para manejar los tentáculos del Poder Ejecutivo. Acá no hay un Cerrón, pero acá sí se ha metido mucha gente. Y nada en política es gratuita. Y las coincidencias en política tampoco existen. Entonces, si yo te he dado algo de cambio y te he ayudado a empujar tu combi, tu mototaxi, tu triciclo llamado Perú, me tienes que devolver el favor. Ustedes me van a decir que los que están allí, los que han estado allí en la foto, pónganme otra vez la foto, ¿están gratis? No. El tiempo vale. ¿Ah? La imagen, la credibilidad, es algo incluso incalculable en materia económica. ¿Quién puede determinar qué precio tiene tu de credibilidad? Lo que la gente cree o piensa de ti. Mientras tanto, Keiko Fujimori parece estar muy asustada, ¿no? Parece estar muy asustada porque definitivamente Roberto Sánchez tuvo un performance mucho, mucho mejor que ella. A pesar que ninguno de los dos fue un gran orador, que tuvo un gran manejo, digamos, y control de la situación, tratándose de tan solo 2 candidatos. No estás peleando contra 10, estás peleando contra una sola persona. Y Keiko Fujimori algo debió haber aprendido para no estar leyendo cada 3 microsegundos. Hasta las opiniones las leía. Hasta el momento en responder al ataque, la llevaba a agachar la cabeza para ver si le habían apuntado alguna contestación que pudiese asemejarse al nivel del ataque. Y no lo logró. No lo logró. Su 4.º debate presidencial. ¿Se imaginan lo que pasaría con Keiko Fujimori si no gana? Porque Keiko Fujimori es una adicta al poder. ¿Me explico? Y por eso es que su presencia en esta campaña resulta tan peligrosa. Como ha resultado siempre, por supuesto. No solamente porque ella dice ahora, sobre todo, que va a replicar el gobierno de su padre y los últimos 8 años de la gestión de Alberto Fujimori fueron una dictadura desde 1992 hasta el 2000, sino que fue un ladrón, un asesino, un condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, un cobarde maldito que nos dejó varados después de un fraude electoral y se largó a Japón renunciando por fax y pretendiendo ser senador para librarse de polvo y paja, y después se escondió como las ratas en la zona más privilegiada de Chile, de Santiago, de la capital, que es la zona de Las Condes, mientras en Perú se preparaban los cuadernillos de extradición para que viajaran en maletas diplomáticas y convencer así a la justicia chilena de que tenían que devolver al Chino Rata para que respondiera por sus delitos. Proceso que demoró muchísimo, por supuesto. Todavía quedan pendientes, imagínense ustedes, pero ya de nada sirve. Todo expiró porque Alberto Fujimori murió. Aquí tengo en mis manos
un acuerdo democrático por el Perú, Frente Social por el Perú. Estas iniciativas a mí me gustan personalmente. Creo que le hacen bien al país, a la democracia, ¿no? Además está firmada por muchas personas que creo, ¿no? Más allá de sus posturas, de sus ideologías, que creen en las libertades particulares, que respetan la constitución política, que están a favor de que entidades que deberían de ser por naturaleza autónomas e independientes recuperen esa individualidad. Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Poder Ejecutivo también, ¿no? Y este documento firmado por Braco, Héctor Acuña, Raúl Molina, Breña, Antesana, Susana Chávez, Paul Jaimes, Charly Carrasco, Lescano, Salomón Lerner, Rudecindo, Lucio, Alfredo Escudero, Marisol, Mesías Guevara, Valderrama, Caller, Evelyn, Juan Jiménez, Barnechea, Juan de la Puente, Sinesio López y Gustavo Gorriti, lo que plantean son algunos puntos que ni siquiera deberían de ser reiterados en un documento. Esto de facto se debería de entender. Pero desgraciadamente en el Perú hay que recordarnos todos los días cuán democráticos podemos ser y respetuosos de la ley de leyes. Lucha integral contra la criminalidad, derogación inmediata de las llamadas leyes pro crimen, algo que proponía Rafael Belaúnde y que Keiko Fujimori logró hacer realidad a través de sus propuestas en el Congreso de la República con sus votos y la de sus satélites y sus aliados. Fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, justicia y reparación para las familias de las personas asesinadas, reactivación de nuestra economía nacional, atender prioritariamente la agricultura, agroindustria, acuicultura, ecoturismo y pequeña y mediana empresa, la pluralidad y riqueza cultural del Perú, reforma integral de las políticas nacionales de educación y salud, reforma del Estado, la descentralización y la gestión gubernamental, definir una política nacional de protección al medio ambiente, defensa de la soberanía nacional no alineada, establecer un proceso de diálogo social descentralizado y respetar los resultados electorales del 12 de abril y del próximo 7 de junio. Bien, bien. Y esto tendrá efecto, digamos, en la medida de que se confirme lo que desde ayer está sonando con mucha fuerza. Es un ruido, ¿no?, que alcanza tu oído y te hace la siguiente pregunta. ¿Será cierto eso? Que Mesías Guevara, si gana Roberto Sánchez, sería su premier. Increíble sería eso. Mesías Guevara firma el documento y Mesías Guevara es un demócrata político con experiencia, ex congresista, ex gobernador regional. O sea, es un tipo no solamente con formas, sino sobre todo con fondo. Es un tipo honesto, es un tipo decente. No está procesado por nada. En fin. En un ratito vamos a tener, les repito otra vez, a Rafael Belaúnde. Pero ustedes me tienen que dar más likes, porque han abandonado el barco. La última información que tengo actualizada, 33 militantes del partido de Rafael Belaúnde, ¿no? Sí, efectivamente. Y tenemos comunicados que han sido viralizados el día de ayer, donde varios manifiestan su malestar por la decisión tomada por el ex candidato presidencial. O sea, no nos consultó nada y no solamente se va a apoyar a Keiko, sino se va al equipo técnico de Keiko Fujimori. Los abajo firmantes hemos decidido presentar nuestra renuncia irrevocable a nuestra militancia en Libertad Popular. Tomamos esta decisión con pesar, pero también con la convicción de actuar en coherencia con los principios que nos llevaron a integrarnos a este proyecto político que hoy consideramos indispensables para el futuro del Perú. Nos incorporamos a Libertad Popular porque encontramos en su ideario una defensa clara de la libertad individual, la democracia representativa, el Estado de Derecho. Estos principios constituyen valores fundamentales que trascienden cualquier coyuntura electoral y que deben orientar permanentemente la acción política. Por eso expresamos nuestro desacuerdo con el apoyo abierto y explícito brindado por el líder del partido. Entendemos a título personal a una candidatura cuya trayectoria, propuestas y posición frente a las instituciones democráticas resultan incompatibles con varios de los principios que Libertad Popular declara defender.
Queremos dejar expresamente señalado que esta posición no implica respaldo, adhesión y apoyo a ninguna otra candidatura u opción política. Nuestra renuncia no implica renunciar a nuestras convicciones. Hacemos un llamado a los peruanos para que ejerzan su derecho al voto de manera libre, responsable e informada. Y aquí firman por lo menos 20, pero al final fueron 33 y más. Y Rafael Belaúnde ha estado ayer muy activo también en la red social X, respondiendo a través de comunicados que le han hecho llegar de algunas regiones del país donde sí lo apoyan. El respaldo al liderazgo nacional y a la decisión de Rafael Belaúnde Llosa, la militancia y libertad popular en Tumbes, expresa su firme respaldo a la conducción y decisiones adoptadas por nuestro presidente, dice, ¿no? Y aquí firman 1, 2, 3, 4, 5, serán unos 12, 13 personas con fecha Tumbes, 1 de junio 2026. Lo mismo del pronunciamiento de la región Junín. Pareciera que esto estuvo conducido, ¿no? Les dijeron, oigan, ya, me están haciendo puré. Se me han ido varios, incluso ex candidatos. Tienen que salir a apoyarme, por favor. Se lo voy a preguntar en momentos. Acá, el ingeniero Rubén Tacilla, de Libertad Popular, desde Cajamarca, dice que en estos días tan cercanos a una decisión vital para el Perú, considero que el silencio sería una forma de irresponsabilidad. Como ingeniero he aprendido que las estructuras que perduran no se construyen sobre la improvisación, sino sobre bases sólidas, principios bien definidos y decisiones tomadas con criterio. Sí, pero hay que tener en claro algo. Acá tengo el de José Luis Torres Tazaico, coordinador regional, respaldo firme al liderazgo nacional, otro que abraza, resguarda, apoya la decisión tomada por Rafael Belaúnde. Pero ahora todo el mundo está viendo qué hacer, hasta los electores, que no tenemos ningún tipo de camiseta política, ¿no? Vladimir Cerrón, esto le suma mucho a Roberto Sánchez, ojo, ha salido a criticar a Roberto Sánchez. Sí, tenemos la imagen de lo que publicó en su cuenta X. Dice, caviar es al poder, el resto es ilusión. ¿Quién votó por estos yanaconas de los gringos? Nadie. Así de golpe en golpe el pueblo aprenderá a distinguir entre la izquierda caviar y la popular. Y López Chau ya se compró el pleito sin roche a favor de Roberto Sánchez. Lo vemos posando en la foto e incluso utilizando sus cuentas sociales y declarando a favor del candidato de Juntos por el Perú. Vamos primero con su tuit, que el poder no tenga todo el poder. Ahí no se equivoca Alfonso López Chau, porque efectivamente si gana Keiko Fujimori lo va a tener concentrado absolutamente todo, sin que esto represente, por lo menos para mí, una opción Roberto Sánchez. Por eso votaré por Juntos por el Perú, porque nuestra democracia necesita equilibrio de poderes, no la concentración de todas las instituciones en manos de una sola fuerza política. Y ojo, lo dice una persona a la que le cuesta negociar y generar alianzas. Acuérdense ustedes, antes de la primera vuelta, cuando se estaban inscribiendo los partidos y luego cuando vino el momento, el periodo, de hacer match, clic con otros partidos políticos para no tener 35 candidatos, 34, sino agrupaciones, alianzas. Y a López Chau lo buscó todo el mundo. Lo dijo acá incluso hasta Carlos Álvarez, con quien estuvo mucho más cerca de generar una especie de matrimonio o convivencia política, fue con Marisol Perestello de Primero la Gente. Pero a mí Alfonso López Chau me dijo aquí en este programa que la razón por la cual ese acuerdo, ese matrimonio, digamos, político no se concretó, fue porque la gente del partido de Ahora Nación le dijo no. El problema no es Marisol Perestello, el problema es el señor del Castillo, fundador del partido Primero la Gente. Y miren ustedes las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora renuncia Marisol Perestello a Primero la Gente, partido del que se aferró a pesar de todos los problemas generados y protagonizados y escándalos por el hijo de el ex primer ministro aprista, Jorge del Castillo, y dijo, no, me tengo que quedar con mi gente. Pero la gente le ha dicho, Marisol, nosotros ya no nos podemos quedar contigo porque tú vas a viciar tu voto y nosotros tenemos que apoyar a Roberto Sánchez. La dejaron solita, le salió el tiro por la culata a Marisol Perestello. Tenemos declaraciones de López Chau. Quiero explicar por qué votaré por Roberto Sánchez. Si Roberto Sánchez gana, será presidente de la República y presidente del Ejecutivo. Así quisiera, no podrá controlar el Congreso, porque este ya está dominado y controlado
por la señora Keiko Fujimori. Habrá entonces equilibrio de poderes, Sánchez en el Ejecutivo y Keiko en el Congreso. Pero si gana la señora Keiko Fujimori, controlará todo: el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, como ya los tiene controlados. No habrá equilibrio de poderes. Si a eso queremos agregarle el Ejecutivo, controlará el Ejecutivo, el Congreso y todos los poderes. Eso no puede ser posible. No habrá equilibrio de poderes. Que el poder no tenga todo el poder. Que el fujimorismo no tenga todo el poder. ¡Viva el Perú! ¿No? Buena frase, que el poder no tenga todo el poder, porque el poder lo tiene Keiko Fujimori, aunque lo haya negado hasta el cansancio el día del debate, ¿no? Hay una dictadura parlamentaria, por supuesto, que es además una figura nunca antes vista, porque generalmente cuando se pisotea un Estado de Derecho, una democracia, esas son decisiones que vienen desde el Ejecutivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero como el Congreso, obviamente, era lo que tenía como fuerza principal Keiko Fujimori, porque no llegó a la casa de Pizarro, utilizó a sus parlamentarios para sacar adelante leyes que reformaran la Constitución política para crear un camino, una ruta que beneficiara los intereses de Fuerza Popular, aquellos que no pudo ejecutar desde el poder que te da Palacio de Gobierno, pero sí desde el otro poder que se convirtió en el máximo absoluto y total, que terminó siendo el Congreso. Entonces, es cierto, las cosas tienen que regresar a su lugar. No podemos seguir viviendo así donde se ha visto. Pero por eso es que hay tantas movidas. Esto explica por qué un grupo apoya al otro, por qué hay gente que se ha tragado 4 sapos y ha dicho: aunque jamás me imaginé estar sentado acá con esta gente, mírenme, sí, soy yo, no tengo otra. Y se puede criticar o no, pero finalmente son decisiones personales que traen consecuencias, tarde o temprano. Vamos a ver cómo le va a Rafael Belaúnde, que ha dicho: apuesto, pongo mis huevos en la canasta de Fuerza Popular. Vamos a ver cómo le va a Jan Ferrari, aunque yo creo que aquí no ha sido tanta la voluntad del ex administrador del Club Universitario de Deportes y actual jefe de la Federación Peruana de Fútbol, sino una manera de conseguir cierta protección, inmunidad. Algo le darán, obvio, nadie está gratis, si es que Keiko Fujimori llega a ganar, porque él enfrenta un juicio por presunta corrupción. Y ya la sala de apelaciones, y lo he apuntado para ser muy explícita y que después no me lleguen cartas notariales que detesto leer, no porque no me pueda equivocar, me cometo errores todos los días, cada vez más, la verdad, sino porque hay gente que simplemente no quiere que opines. Y la opinión está dentro del espectro, como siempre les he dicho, de lo abstracto. No es lo mismo opinar que difamar. Cuando no tienes la seguridad de algo, pues hablas en condicional, lo cuentas como un trascendido, no lo das por sentado. Pero en fin, parece que hay gente que se ha acostumbrado tanto a ver en señal abierta a difamadores profesionales o a mequetrefes lamebotas que piensan que todos los periodistas somos iguales. En fin, dice que ahora mismo la sala de apelaciones ha ordenado que vaya a juicio. Hay serios cuestionamientos por su época como administrador de la U. Supuestamente, lo que, digamos, se maneja como teoría, como hipótesis, es que hizo que una empresa, o sea, fomentó que una empresa de nombre Coril transfiriera $100.000 en una primera jugada, para hablar de términos o en términos peloteros, ¿no?, de fondos del club de la U a su cuenta personal, y que luego esto habría sido la puerta de ingreso, digamos, o la apertura para que a través de Coril también, esta empresa, pasara más plata a sus cuentas, $100.000 más, $200.000 más, y era un antifujimorista. Yo les voy a recordar algunos tweets, algunas cosas, porque en esa época
no era ex, se llamaba la cuenta Twitter, la red social Twitter con la palomita. La palomita se fue, llegó una X, le cambiaron a este nombre espantoso. A mí hasta ahora me cuesta llamar ex, pero en fin. En el 2021 decía, lo mejor es que Keiko no va a ser presidenta. Le va a ganar quien sea, ojalá PPK. Él apostó por la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Luego en una publicación de Keiko Fujimori sobre el sistema digital, dijo, yo tengo 45 años y sí manejo el sistema digital. Hable por usted, no por lo demás. La paraba pechando, ¿eh? Le paraba la pelota. Queda claro, escribió en su momento también, que Keiko se parece más a Lourdes que a su papá, refiriéndose, me imagino yo, por la época del tuit, a Lourdes Flores Nano, que salió a gritar fraude, 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 fraude allá por el 2021, cuando Keiko Fujimori no aceptó que Pedro Castillo ganara en las urnas. Como este pobre profesor, chotano encima, ¿ah? Serrano, ignorante, cholo, me va a ganar a mí que he estudiado en Estados Unidos, que he vivido siempre con todas las comodidades, hasta mi quinceañero lo celebré en Palacio de Gobierno, si no pregúntenle a mis compañeros de Recoleta. Y bueno, no hubo fraude, está clarísimo, como tampoco ha habido fraude ahora. Rafael López Aliaga ya siéntese, ya aburre, ya me aparecen sus tweets, sus comentarios, le juro, cuando entro ahí a enterarme, a opinar, en fin, y ya digo, ya señor, cállenle, póngale un bozal a ese señor, agárrenle en las manos, no sé, a él que le gusta utilizar esas cosas, silicios, no sé, en fin. Keiko con Lavero no son alternativas serias, PPK es el único hoy. Claro, es un hombre de derecha y ahora estamos hablando no de dos alternativas de derecha como tuvimos en el 2016, Keiko versus PPK, con planes de gobierno que prácticamente eran gemelos siameses, sino dos alternativas que por lo menos hasta ayer eran muy, muy diferentes. Una derecha rígida, que poco entiende de democracia, de defensa de derechos humanos, etcétera, versus una izquierda bastante vulnerable y por lo tanto manipulable, ¿no? Pero que ahora mismo, hoy, es una oferta de derecha. Con ese capítulo económico podría ser Roberto Sánchez ya no el imitador de Pedro Castillo, sino el de Pedro Pablo Kuczynski. Ya se las pongo así, Pedro, sí. Pero bueno, de hecho hay abogados que han salido a hablar, y ayer consulté con uno, que no es especialista en la materia, pero me dijo, déjame revisar la norma y te llamo. Y me dijo, mira Juliana, el asunto es que él no debería integrar un equipo técnico, político, porque es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pues. Y eso es incompatible. Y yo repito, quizás esta sea una manera de agradecer al fujimorismo por un tema que yo toqué en Búnker hace no mucho tiempo, la famosa ley del perro muerto, o ley de perro muerto, ¿no? Que lo que permitió es suspender por 3 años las deudas de los clubes que estaban hasta acá, ¿no? De deudas, de arrugas, y buscar, lo negaron en el Congreso, pero en realidad el objetivo era ese, ¿no? La condonación de las mismas. Entonces, eso también es cuestionable, porque el que ha llevado, según los propios hinchas, gente que entiende más de fútbol que yo, claramente, al desastre económico que alcanzó Universitario de Deportes, como otros clubes, fue la mala gestión, supuestamente, de Gianferrari. Y de otra forma, no solamente vienes y yo te salvo por este lado porque me falta así nomás, le habrá dicho la China, para capturar el Poder Judicial, sino que, claro, o sea, el 40% del país debe ser de la U, el otro 40% debe ser de Alianza de Lima y el 20% restante se divide en los demás clubes, ¿no? En Boys, en Cristal, no sé, creo yo, por lo que veo, ¿no? Me caía mal, no lo debería decir, es una opinión, me caía mal Gianferrari. Porque además soy grone, soy hincha de Alianza, pero ahora me cae peor, ¿ya? Ya lo dije. Dicho está, pero el que me cae peor todavía es Jimmy Fluker, el minero, dueño de Panamericana Televisión. Esto pasó piolaza, claro, eso no lo van a ver en cualquier medio de comunicación, pues olvídense. Se fue a la tiendecita blanca, el minero, con un señor de un nombre Hugo Guerra,
que yo en mi vida he visto que tiene un programa de televisión. Ahora cualquiera, pues lo pone a Eddie Fleischmann, que ni de fútbol sabe, a hablar de política, ¿no? No es cualquier cosa para Americana Televisión, para que el dueño salga a decir, he comprado el canal, no quiero ningún caviar, qué respetuoso la libertad de expresión, ¿no? El señor debería dirigir la BBC de Londres, que le den The New York Times, ¿no? Qué vergüenza, por favor. Qué vergüenza. Pero bueno, se fue la tiendecita blanca y esto es más rochoso todavía. Con el amigo este que conduce a reunirse con José María Balcázar, con el presidente de la República. Y fue esta situación revelada por mi amigo también y gran investigador Alonso Ramos de ATV. Y después lo que ha sacado Carlos Viguria, otro de mis amigos, de mi grupete en Canal 9, para los que creían que no tenía patas, un montón. Los quiero además. Viguria se fue, está en IDL con Glatzer, muy contento. Y la reunión duró, y ahí está el documento, más de 1 hora. ¿Qué hace Jimmy Fluker con José María Balcázar, con el presidente de la República? Y luego han habido unas idas y venidas en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué se cocina el minero? En la reunión de la tiendecita blanca, no en Palacio de Gobierno, pero en la tiendecita blanca estuvo el ex canciller González Olechea. Digo nomás. ¿Qué me dicen, señores? ¿Qué me dicen? ¿Podemos? ¿Existe Podemos? Sí, existe. Ayer Daniel Urresti ha estado tuiteando, y también José Luna, que disolvió la bancada, por supuesto. Los dejó a todos ahí, hagan lo que quieran, voten de manera unitaria, ya no tenemos bancada, cuando habían logrado, olvídense, adoptar a todos los disidentes de otras tiendas o de otras trincheras políticas. El Comité Ejecutivo Nacional de Podemos Perú decidió dejar en libertad de conciencia el voto de sus más de 270.000 guerreros, dice, que permanecen firmes y leales a sus convicciones pese a las calumnias y ataques de los grupos de poder y sus sicarios mediáticos. Nos mantendremos en una oposición democrática y vigilante, combatiendo la corrupción, luchando contra la inseguridad y defendiendo los derechos de los consumidores, los trabajadores y los pensionistas. Y Daniel Urresti le saca lustre a todo esto, ¿no? Pensaban en hacer una reingeniería, ¿no? Bueno, tienen que volver a inscribir el partido porque no superaron la valla. Dice, el voto de más de 270.000 guerreros, ya necesitas más para inscribir el partido igual. ¿Dónde está el resto? Porque hablan de los millones de ciudadanos. ¿Se acuerdan en el comunicado que leímos la semana pasada? La gente se pasa para meter polvo de hornear al queque, en serio. Y para terminar, y ya recibir a mi invitado, a Rafael Belaúnde, Delia Espinosa, que a mí esto me da vergüenza ajena, que una ex fiscal de la Nación, cuya primera inhabilitación ha sido desestimada por el Poder Judicial, ha dicho, regrésenla al Ministerio Público. Lo que pasa es que el Congreso se encargó de inhabilitarla 2 veces, que uno decía, pero es ridículo, ¿por qué te inhabilitan 2 veces? Porque sabían perfectamente que si le daban la razón en el Poder Judicial en una, igual no podía regresar, ¿no?, el lugar del cual la expectoraron, porque todavía tiene otro castigo por el mismo tiempo. Todo esto, por supuesto, obra y gracia, cortesía fina del señor que dirige este país, el presidente de facto, que se llama Fernando Rospigliosi. Y le pide al Jurado Nacional de Elecciones que la dejen votar, en un comunicado donde tú exiges, sin ser una delincuente, sin ser una persona, Dios mío, que pueda poner en peligro la sociedad, ir a una mesa de votación y ejercer tu derecho como ciudadano con tu DNI. A eso hemos llegado en el Perú. ¿Y a qué llegaremos a partir de julio? Miren, me adelanto. ¿A dónde llegaremos el 7 de junio? No sé. Yo personalmente no sé. No lo sé. Las fichas se van a seguir moviendo. Ya ven ustedes. Quienes invocan al voto viciado, quienes se suman a lo que propone Keiko Fujimori, quienes alimentan a este grupo desordenado de un rompecabezas que no se termina de armar, de Juntos por el Perú. Vamos a ver. Mientras tanto, ahora lo que hay que ver son los likes. Y espero que sigan subiendo, porque ya llegó Rafael Belaúnde, ¿cómo le va? A los estudios de la República de Ar de Troya. Yo voy al baño para ahora sí sonarme con tranquilidad la nariz, señores, y no estar con este papelito así dando vergüenza. Me disculparán, estoy altamente resfriada, pero cumpliendo mi labor. Claro que sí. Y mañana también, que viene Curwen. Y el jueves también, que viene Mesías Guevara. Y el viernes que no me hagan trabajar, pues si tengo que venir el domingo a cubrir. Ni reírme bien puedo.
Que entre mi invitado, que se ponga cómodo, por supuesto, hasta con agua lo están esperando, cosa que conmigo nunca han hecho, pero no importa, los invitados siempre tienen que tener un trato especial. Yo soy una simple conductora que se llena de mocos, que no puede ni estornudar. Voy al baño y regreso con la entrevista. La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible. Rafael Belaúnde no está, digamos, en su mejor momento porque está siendo blanco de una serie de críticas, ¿no? Por haberse pasado al equipo técnico de Fuerza Popular siendo un líder de un partido político, Libertad Popular, habiendo llevado a gente notable a candidatear en la primera vuelta. No superaron la valla. Es una pena que muchos que han pasado por esta mesa y que querían un espacio en la Cámara de Diputados, senadores, no hayan entrado. Estaba Pomareda, estaba Nora Loredo, gente en realidad muy honesta, muy consecuente. Y claro, él apareció en el debate, se le veía, y uno decía, ¿qué? ¿Con quién está? ¿Con Sánchez o con Keiko? No, estaba con Keiko Fujimori. Hay muchos otros que han dicho, nosotros apostamos como Carlos Spa, ¿no? O sea, por la propuesta de Fuerza Popular. Otros que tienen más fuerza porque sí van a meter gente en el próximo Congreso bicameral, como Obras, Ahora Nación, se han ido con Roberto Sánchez. Pero ya formar parte del equipo técnico de Keiko Fujimori, cuando lo primero que me dijo aquí sentado, y no me va a dejar mentir mi invitado Rafael Belaúnde, fue: de llegar al Congreso lo primero que tenemos que hacer es derogar la ley pro crimen. O sea, lo que el fujimorismo ha hecho, incluso es una dictadura, me lo dijo. Pero ahora forma parte de ese grupo. ¿Qué pasó? ¿Le hicieron una lobotomía? ¿Es usted el nuevo Fernando Rospigliosi? Dígame que no. No. ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal, Juliana? El Congreso es el que ha dado las leyes pro crimen, todo el Congreso, no solamente la bancada fujimorista. Pero es más, la más perniciosa, la que blinda el tráfico de explosivos, tuvo el voto aprobatorio de Roberto Sánchez. ¿Y el resto promovidas por Fuerza Popular? No, promovidas por diversas bancadas. Principalmente por congresistas de Fuerza Popular. No, porque son 20 parlamentarios. Es decir, todo este Congreso ha dado unas leyes que yo considero que han favorecido la proliferación de las organizaciones criminales, que han dificultado los allanamientos, que han favorecido a la minería ilegal. Eso es un hecho. Y eso se tiene que corregir. Ok, ¿y eso a quiénes beneficiaba más? Obviamente a
Los investigados que- de Fuerza yo creo Popular, que- a la propia Keiko Fujimori. A los que promueven la minería ilegal, a los que Entre quieren ellos que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, No, ampliando una y otra vez más el la reguizo. base electoral de Roberto Sánchez tiene un fuerte componente de la minería ilegal, de la minería no solamente ilegal, la minería vinculada a la criminalidad de patás. Entonces, lo que tiene que haber es lo que ha propuesto Keiko Fujimori, es una comisión que revise estas leyes y como va a ser evidente, se van a tener que derogar gran parte de estas leyes. Entonces, leyes pro crimen, o sea, además leyes pro crimen, pero ellos mismos asumen pero, que digamos, son leyes no- pro crimen, no hay o sea, no hay una nosotros posición- hemos legislado a favor del crimen, ya, y vamos a revisar estas leyes para ver si efectivamente les damos de baja Pero o no. Roberto Sánchez pues defiende la ley que genera impunidad en el tráfico de explosivos. La señora Fujimori ha dicho que va a convocar una comisión para revisar y se tendrán que derogar las leyes que se consideren convenientes. O sea, Ok, por lo pero- menos hay un ánimo de arreglar y no de insistir en el error. Porque no le queda de otra, porque en el debate pudo haber dicho eso que usted está manifestando y se quedó callada. Bueno, pero lo han dicho, ha salido publicado. O sea, hay el compromiso de tener una comisión que revise estas leyes que yo creo que muchas de ellas son nefastas, sobre todo dos, ¿no? Una, la que impide en los hechos los allanamientos, porque no puedes allanar hasta que no venga el abogado. ¿Y a quién le conviene Y eso? la Básicamente otra- a los fujimoristas. No, le conviene a los extorsionadores, le conviene a los narcotraficantes, le conviene a los mineros ilegales. Y la otra, la ley que blinda el tráfico de explosivos. Y las bancadas que han promovido la minería que se nutre del tráfico de explosivos son las que defiende al señor Roberto Sánchez. Son donde ha estado hablando, por ejemplo, el ex fiscal José Domingo Pérez con los mineros ilegales. Es decir, la base electoral constituida por mineros ilegales o mineros que necesitan el tráfico de explosivos está mucho más vinculada a Juntos por el Perú. Eso es una cosa pues, evidente. Entonces, Pero me va a yo decir creo que usted que Juntos por el Perú o Roberto Sánchez individualmente eran parte del pacto mafioso. No lo eran. Era eran Perú Libre, de la izquierda era Perú Libre. Juntos por el Perú era parte del... Es decir, los dos partidos que han pasado la segunda vuelta, los dos son partidos con bancada en el Parlamento actual, que ha sido un Parlamento lamentable. Pero esa ha sido la voluntad popular. No es que los marcianos los han puesto en la Qué segunda bueno vuelta. que diga eso, porque entonces lo coherente de su parte sería mantenerse en un lugar bastante alejado de esas dos posturas No, que tanto daño le han es hecho que- al país, creando una dictadura parlamentaria. Lo que ocurre es que la segunda vuelta son ellos dos. No hay un tercero, es decir, la voluntad del pueblo peruano ha determinado que sea la señora Keiko Fujimori por cuarta vez y el señor Roberto Sánchez con el sombrero prestado de Pedro Castillo y su aliado Antauro Humala, quienes pasen a la segunda vuelta. Ese es un hecho objetivo. Ahora uno puede lavarse las manos a lo Poncio Pilatos y no tomar una decisión. Yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Yo creo que uno tiene que tomar partido, porque acá uno de los dos va a gobernar el Perú indefectiblemente. Ok, y usted podría haber salido a decir, si puede prender el aire para que no se muera de calor mi invitado, No, ya no importa está por bien, mí, ya está de acá bien, me está aquí bien, que me no, pongan no. inyección. Decir yo voy a votar, quiero comentarles, es a título personal, como lo ha hecho Marisol Perestello, Sí. por ejemplo, que voy a votar por Keiko Fujimori, pero de ahí a pasar al equipo técnico, o sea, usted ya se puso la camiseta naranja. No, ellos me han pedido que colabore en el tema minero, con mis ideas. Qué Yo desorganizados, ¿no? Ellos que tienen un partido con cimientos Bueno, tan sólidos, a última hora llamando a Jan No. Ferrari, a Carlos Neuhaus, a usted. Yo creo que también, así como el señor Sánchez está haciendo un Sí, esfuerzo. pero ellos son los en la desordenados izquierda. supuestamente ya por naturaleza, No, a mí los me parece bien, desorganizados. a mí me parece bien y me parece un síntoma de una evolución en la señora Fujimori de tener una actitud menos sectaria, más amplia, más abierta. Y así como la izquierda radical, la sociedad, Roberto Sánchez, Antauro Humala ahora está tratando de tener un espacio más amplio, yo creo que es lógico que la candidatura de Keiko Fujimori busque gente que pueda tender puentes con sectores menos conservadores, con sectores más progresistas. El día del debate yo he estado conversando con el doctor Alfonso López Chau y con Carlos Magno Salcedo, que son mis amigos, pero están sentados al otro lado y todo muy bien, porque en la democracia ves perfectamente entenderse y sentarse. Entonces, que no hay- Alfonso López Chau y Carlos Magno se van a sentar con Antauro Humala? Antauro Humala
No va a entrar, le No va a darán entrar, algún... No sé, yo creo que en Iba realidad... a ser ministro del Interior. Yo digamos, no creo que se la juegue tanto. El ministro del Interior va a ser Harvey Colchado, por favor, que es el que ha redactado el nuevo plan de gobierno, en el que no creo, por supuesto, porque no tiene absolutamente nada que ver con el primero. Pero tampoco creo en 3 Keiko planes de Fujimori. gobierno. Y usted Bueno. me parece que ha sido seducido No, a mí- por los ojos achinados de la No. lideresa de Fuerza Popular. No, yo creo que hay que tomar una posición. Creo que el peligro de Roberto Sánchez, que es alguien vinculado al movimiento MAS, movimiento al socialismo, de Evo Morales, que ha estado en la última gran convención del MAS en Cochabamba con Evo Morales, que es alguien que reivindica la dictadura de Maduro, mientras estaba Maduro, que reivindica la dictadura castrista, que reivindica el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, yo creo que es, y si uno lee el plan de gobierno original de Juntos por el Perú, cuestionan incluso, quieren revisar las concesiones del espectro electromagnético para meter mano a las concesiones y a los canales de televisión. Bueno, pero Es Keiko decir, Fujimori hace eso sin meterse en el espectro, ¿no? bueno, No veo maneja en dónde, todas no las veo en líneas. dónde. Tú no estarías pues al aire. No, pues, O sea, porque todavía no tiene poder absoluto. no. Espérese que llegue a Palacio de Gobierno, pero no importa, es no que, importa. bueno, es que uno Me le puede importa la creer gente y la o libertad no de creer, expresión. pero por ejemplo, un dato está la señora Fujimori y ella dice, yo voy a respetar la constitución actual y voy a gobernar 5 años. El señor Roberto Sánchez dice, yo voy a derogar esta constitución, voy a convocar una asamblea constituyente aún por métodos no previstos en la ley. Entonces, hay una señora que dice que va a respetar el Estado de Derecho, uno le puede creer o no, ese es otro tema. Y hay un señor que dice explícitamente que no va a respetar Ya. el Estado de ¿Y Derecho. cuál es la diferencia entre Entonces- proponer una nueva ley de leyes, una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, con descuartizarla y convertir la Constitución de 1993 en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución de 1993, con más de 53 reformas? Lo que pasa es que las constituciones se pueden reformar si se hacen por el método previsto en No, la esta ha sido Constitución. transformada, no reformada. Bueno, Esta ha sido... pero se ha hecho dentro del marco de la ley. Hay un método. Es decir, si el señor Sánchez quiere una asamblea constituyente, tendría que tener una bancada suficientemente grande No lo para va a conseguir. incorporar el referéndum como método para ir a una constituyente. Entonces, pero no la tiene. Entonces, las constituciones sí se pueden reformar, no están talladas en piedra. En tanto, el pueblo te haya dado los votos o logres el consenso parlamentario De para acuerdo, hacerlo. totalmente. Estas modificaciones que se han hecho a la Constitución no se han impuesto, se han hecho a partir de los acuerdos y los consensos. Mafiosos. Bueno, bueno, eso es una apreciación. Habrá que ver No, en qué mafiosos. Porque, No, pues, a ver, legislar en favor de la criminalidad te convierte en un pero eso mafioso. eso no es una reforma constitucional. No, las leyes pro crimen son leyes que no requieren una Las pasamos por alto. No, pero no requieren una modificación constitucional para derogarlas. Eso se deroga en un plumazo el primer día de gobierno. Ya. Eso Es no lo ha como dicho Keiko Fujimori, no lo ha prometido. Pero, digamos, eso es un tema distinto, son las modificaciones a la Constitución. Para modificar la Constitución, las leyes orgánicas de la Constitución, Sí. necesitas una mayoría súper calificada de Claro. 2/3. ¿Y por qué cree que Entonces, no es han que hecho tanta reforma? Keiko con 20 congresistas ha cambiado la Es que Constitución. no son 20, en su momento tuvo 73 y también hizo lo que le da la gana. Ella sigue siendo la que se encarga del tejimaneje. ¿Quién preside la mesa directiva? Fernando Rospigliosi. Sí, pero al final esto se reduce a qué significa una situación peor para el Perú y cuál es una situación que le puede dar una luz de crecimiento al Perú. ¿Keiko Fujimori es el mal menor para usted? Yo creo que hay un mar de diferencia. Yo creo que ¿Mal Roberto menor o no? Sí, mucho menor que Roberto Sánchez. Pero mal, Robert- finalmente. Roberto Sánchez y Antauro Humala, a quien ahora han metido en el closet, son pues una amenaza gravísima para la estabilidad Seguro, democrática, seguro. para la institucionalidad y para la marcha económica del Perú. ¿Y Keiko Fujimori es grave? Es peligrosa para grave en función de si uno ve los antecedentes, por supuesto. ¿Y cree que había podido cambiar? Porque Yo podría creo- decirle, yo creo- Roberto Sánchez le cogió la mano a Antauro Humala y se la Pero si soltó. Roberto Como Sánchez- Keiko Fujimori que justificaba los crímenes de su padre y luego cambió y se dio cuenta de que no podía llamar los errores sino Pero es delitos. que hay que ver lo que dicen hoy. Keiko Fujimori dice hoy que va a respetar la Constitución vigente y que va a gobernar dentro del plazo de ley. Y el señor Roberto Sánchez dice que no va a respetar la Constitución vigente porque quiere ir a una asamblea constituyente y cambiar la Constitución convocando un referéndum que es un método no previsto en la ley. Entonces,
la señora Fujimori se adhiere al Estado de Derecho Ya. y el señor Roberto Sánchez Claro. abiertamente lo desafía. Pero es raro, ¿no? Porque en 2018 hubo un referéndum para consultar a la gente si estaba o no de acuerdo con un Congreso bicameral Sí. y la respuesta fue rotunda, no. Y a pesar de ello, este Congreso, liderado, Sí, dirigido pero- por Fuerza Popular, logró... Bueno, no sé si logró- liderado, pero no... no sé si liderado. El efecto del referéndum tiene un plazo perentorio, es decir, el referéndum no es que dura para siempre. Ah, no, claro, es una consulta popular. La consulta es obligatoria, es Así decir, es. tú no es que haces el referéndum, dicen no a la bicameralidad y al año siguiente cambias la ley, no. Los efectos del referéndum tienen un plazo que perentorio. Entonces, esta incorporación, a mí me parece un acierto, no me parece que está bien armado Sí. el Senado, pero me parece que está bien haber regresado al Congreso bicameral. Ok, pero porque no me eran las parece que formas. Y tampoco no, el Senado objetivo. me parece una locura cómo está constituido, pero no es que se le ha sacado la vuelta al referéndum, porque en los años que era vinculante el resultado del referéndum ya se cumplieron. Entonces, el Congreso, esto ha sido producto de un Congreso del que yo creo que es de los más lamentables que hemos tenido, pero es un procedimiento constitucional. Así Este como veo... Congreso, el anterior Congreso y en todos los que casualmente Fuerza Popular ha tenido bancadas imponentes, ¿no? Yo diría que desde hace muchos años el Congreso, la política en general ha ido decayendo, pero este Congreso también ha tenido momentos importantes, por ejemplo, blindar ¿A Deina? la Constitución Pensé que decía Dina Boluarte. de la Asamblea Constituyente. ¿A usted le parece bien que Keiko Fujimori y compañía hayan blindado a Dina Boluarte cuando hay más de 50 familias pidiendo en nuestro país No, yo lo que creo que se justicia tuvo para que sus hacer es muertos? convocar a las elecciones del año 2023. Me parece que fue un error sostener a la señora Boluarte. Me parece que, pero no la sostuvo solamente la señora Fujimori. Pero estamos hablando de Fuerza Popular porque Es ahora decir, usted es el equipo técnico de Fuerza pero, Popular. ¿para Usted qué? respóndame Pero, por Fuerza Popular, no por nosotros. Yo no soy de Fuerza Pero eres del equipo Popular. técnico. No soy parte de la campaña. Me han pedido... Es parte del equipo técnico. Es decir, me han pedido que colabore, cosa que voy a hacer Ya. hasta lo mejor de mis habilidades Ya. y esfuerzos para impedir que un proyecto chavista, ex radical con Antauro Humala capture en el Estado peruano. Eso lo voy a hacer y ante eso Keiko Fujimori y los reproches que uno pueda tener languidecen frente a la enorme amenaza que está al frente. Entonces, Ya. Más poder para Keiko Fujimori. no veo más O sea, poder. ¿Cuál más poder? droga para una adicta. No Porque veo Keiko más Fujimori poder. es una adicta al poder. Es como regalarle, no Pero sé, si- 17 inyecciones de heroína A ver, a un heroinómano. pues es una especulación, ¿no? No, especulación no. A ver, Una Fuerza cosa es Popular el- se ha hecho no. del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República. Logró sacar a Delia Espinosa, antes a la ex fiscal, poner ahí a Tomás Aladina Gálvez. Les han archivado Pero todos sus eso tiene- procesos. ¿Cómo se elige al Tribunal Constitucional? Por ejemplo, eso es una modificación que sí se podría hacer. Hay que ir al método que había antes, como elegía a la Junta, al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy todo depende del Parlamento y eso ha sido muy pernicioso. En el primer momento, la primera Junta Nacional de Justicia tenía también una carga ideológica muy marcada. Cuando cambia la correlación de fuerzas en el Parlamento, la Junta Nacional de Justicia tiene otra composición. Por eso, delegarle todo el poder al Parlamento para elegir estos órganos vinculados al Sistema Nacional de Justicia es muy peligroso. Pero eso es lo que, en el eso es lo que ha pasado, logrado en la- Keiko Fujimori No, porque eso- no ha tenido el poder desde Palacio de no, Gobierno. la Junta Nacional de Justicia fue una de las reformas que se impulsaron en el mismo referéndum de Vizcarra Pero no estamos y hablando la de eso, forma de estamos hablando de elegirla. su composición. A Aldo Vázquez e Inés Tello Por los eso- trataron como zapatillas, Y está muy mal. inconstitucionalmente Y lo los que sacaron. tenemos que asegurarnos es que el Congreso nunca más vuelva a tener este poder Ya. enorme que tiene. Claro. Ahora, yo creo que mucho peor va a ser con Roberto Sánchez. Yo creo que no hay punto de comparación. ¿Y usted cree Es que más, Roberto Sánchez, con Antauro, sobre todo, que es tan peligroso, y basándose en su primer plan de gobierno, no en el segundo, que es maravilloso, parece... no, ese es el tercero, ¿no? Es como una baraja de Sí, naipes. no sé, ahí hay una especie de Según rompecabezas cómo que no sopla el termina... viento, sacan uno nuevo. Como los fujimoristas, ¿no? También. Bueno, espero, veo que están, por ejemplo, guiándose a revisar las leyes pro crimen.
en el tema minero. Pero llaman a Jan Ferrari, que es la sala de apelaciones está pidiendo, ¿no? Que le abran juicio. No sé, yo igual que tú soy de la Alianza, o sea que sí, no, por no, eso, no sabría qué decir. por eso, a Carlos Neuhaus también. No, pero Carlos Neuhaus es una persona talentosa. Sí, de acuerdo. Pero ojo, el otro lado tiene gente muy valiosa, sí, Pedro Franque, no, tiene a Gustavo Guerra está muy bien, es una persona. Ahora está Alfonso López Chagua acompañando. A diferencia de Franque, ¿no? Porque si uno también pone las cosas en perspectiva, cuando el señor Luis Carranza fue ministro de Economía, si algún problema había es que llegaban muchos dólares y el dólar bajó a 2 soles y fracción. Cuando el señor Franque fue ministro de Economía, hubo una fuga de capitales de 20.000 millones de dólares y el dólar llegó casi a 4 soles 20. Entonces, el Perú ya ha experimentado estos dos ministros. Bueno, pero o potenciales el mismo ministro que usted ministros. menciona le ha reventado cohetes a Francia. No, eso es Castilla. Castilla, bueno, sí. Castilla dijo... ¿Me va a decir que Castilla es rojo? No, en comparación pues de los otros ministros que han habido en el quinquenio, que han sido un desastre también. En todo caso son lecturas, ¿no? Pero a ver, yo creo que usted, por lo menos lo que conocí cuando era candidato por Fuerza y Libertad y estuvo aquí, a pesar de todo, o todos, siempre se presentó como un demócrata. O sea, no estaba solo, tenía un Pedro Cateriano, que es una persona que siempre va a estar del lado del Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué le ha dicho Pedro Cateriano? No, Pedro, no sé cómo va a votar. No, pero ¿qué le ha dicho de su decisión de irse con los de Fuerza Popular? No, yo no me he ido con los de Fuerza Popular. Yo lo que he declarado es que voy a apoyar decididamente la candidatura. ¿Y qué le ha dicho Pedro Cateriano? Bueno, él es un demócrata y esto es mi derecho. O sea, no está de acuerdo. Él hace 5 años dijo que iba a votar por Keiko Fujimori, ahora no ha dicho eso. Yo presumo o que viciará su voto y no irá a votar. Ese es su derecho. No, en lo absoluto. Ya. Pero se ha peleado con usted mucha gente. Yo tengo más de 35 renunciantes. La democracia es un derecho ciudadano. Entonces, el que vote por Roberto Sánchez no va a ser mi enemigo. Ya, pero votar viciado también es un derecho ciudadano. Ah, sí, es un derecho ciudadano. Entonces, que me parece que es un grave error, porque delegarle el futuro del Perú a terceros y no querer asumir esa responsabilidad, me parece que en una coyuntura como la actual es un error. Eso es pero el voto vale lo mismo. No es que si votas por Roberto Sánchez tu voto tiene un valor moral superior. Eso bueno, pero Keiko Fujimori... sería todo lo contrario. Señor, me pregunto, pero Keiko Fujimori es la creadora, autora y mentora del fraudismo en el Perú, por justamente desconocer el voto rural cuando Castillo le ganó en su tercera candidatura. Y si Roberto Sánchez le gana, otra vez va a salir a gritar fraude. No creo. ¿Y usted se va a sumar a ese coro, como lo hizo Lourdes Flores Nana en el 2021? Yo lo que creo es que quien gane las elecciones este 7 de junio tiene que gobernar todo su periodo. Lo que el Perú necesita es un periodo de estabilidad. ¿Así sea Roberto Sánchez? Así sea Roberto Sánchez, si es que gobierna dentro de los cauces de la ley. Si es que quiere dar un golpe de Estado como Pedro Castillo, no, evidentemente. Pero el que gane tiene que tener el derecho y lo tienen que dejar gobernar los 5 años. Así sea un programa con el que uno discrepe. Porque esas son las reglas de la democracia. Pero así como hay unos que votan por Roberto Sánchez, otros que se han adherido a Roberto Sánchez, y me parece muy bien, hay quienes vemos en Roberto Sánchez una amenaza terrible. De acuerdo. Y que se para mí lo es también, satanice por no apoyar a Antauro Humala. Me parece pues que bueno, no se puede tener un doble estándar. Es decir, si apoyas a Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y Antauro Humala, eres un demócrata. Si apoyas a la candidata opuesta, eres un fraudista. Lo que pasa es que Miki Torres, candidato a la segunda vicepresidencia, ha salido del closet en una entrevista y a mí no me da risa, a mí me da miedo. Y ha dicho que efectivamente complotaron para traerse abajo. ¿Es él? No. Tampoco me interesa la vida privada, pero si usted me quiere revelar algún secretillo por ahí, no me molesto. En fin, el tema es que sale a advertir que efectivamente complotaron para traerse abajo a un presidente. Sí vi la declaración. A un presidente elegido democráticamente. A ver, pero esa es la declaración, pero si vamos a los hechos, ¿cuáles fueron los hechos? No, pues estamos igual que con Pedro Castillo. ¿Hubo golpe o no hubo golpe? Hubo golpe. No se anunció el golpe, no hubo. No se ejecutó, pues. Hubo golpe. Desde el momento que el presidente
en Mensaje a la Nación, con la banda presidencial puesta, da dice un golpe de Estado. que ahí se ha Lo que pasa es que no se consumado el ejecutó. golpe. Miki Torres ha hecho lo mismo, habrá sido sin el poder, efímero. obviamente. Pero Miki Torres lo que ha hecho es aparecer en televisión a decir, nosotros complotamos, teníamos a los medios de comunicación, a las fuerzas entonces, políticas. las denuncias de Zarratea fueron parte de un complot, no fue la prensa estoy hablando de independiente. Miki. Sí, si yo hice denuncias Por contra eso, Zarratea. entonces, la prensa independiente denunció las reuniones de madrugada en Zarratea. Rafael Belaúnde las reuniones está con los... defendiendo a Miguel Torres No, pero cuando estoy- sale a decir que ellos son golpistas también. Él puede haber declarado que fue un complot, pero no hubo complot. Lo que hubo fue denuncias de la prensa que son un hecho. El Perú se enteró de las reuniones de Zarratea por un reportaje periodístico. No fue una fabricación, no fue una No, componenda claro. Pero eso no política. menciona ni Eso siquiera ocurrió. Zarratea, Miki Torres, en esa entrevista. Los $20,000 en el water pero eso- de Pacheco Sí, total, no el Palacio son Gobierno, parte de lo que una usted quiera. conspiración. ¿Y qué con Fujimori, señor? Porque a mí lo que me toca ahora es fungir de No, pero lo abogado que de voy es, diablo. entonces, Una persona que defiende un gobierno autoritario a un sujeto, porque no se le puede llamar de otra manera, a un ex dictador que robó como le dio la gana, que reconoció actos de corrupción, que cometió delitos de lesa humanidad. No solamente llamar a esos delitos errores para minimizar las culpas, sino encima atreverse a decir que si en esta cuarta oportunidad el país la apoya, va a replicar la gestión de su papá. ¿Está hay preocupado dos usted por el cosas, ¿no? chavismo y no le preocupa una dictadura fujimorista? El señor Fujimori ya está muerto y Ex enterrado. dictador. El señor Fujimori ex Fue una dictador. dictadura, por supuesto. Ah. Fue una dictadura no solamente por el golpe, sino por el control que hubo absoluto de los poderes del Estado. ¿Y de Keiko la va a hacer lo prensa. mismo, Bueno, pues eso es una especulación. Ahí podemos. Pero Pero ella lo ha dicho. Yo puedo decir que no. Tú puedes decir que no es una especulación. no. Ella ha dicho, yo voy a copiar. Si el uno de los gobierno de mi dos padre. candidatos ha dicho que va a tener un gobierno dictatorial, ha sido Roberto Sánchez, que dice que no va a respetar la Constitución. Si uno de los dos candidatos ha manifestado explícitamente que va a derogar la Constitución, que va a convocar una constituyente por métodos no previstos en la ley, con resultados impredecibles, ese ha sido Roberto Sánchez. Y no es igual lo más peligroso decir, yo quiero hacer exactamente lo que hizo mi papá, que fue condenado por Yo no creo que haya asesino, dicho- y que además fue un yo creo que ladrón, y que además nos llevó a la miseria, y que además nos engañó a todos, renunció por fax, Pero quiso yo ser no senador creo en que Japón. no creo que es lo que es vergonzoso, ¿no? Dicho sea de paso, pero no creo que se haya declarado sobre eso. Yo creo que ¿Sobre ella- qué entonces? ¿Los No, únicos 2 años no, yo creo, por de ejemplo, democracia? Por ejemplo, el Fujimori viajó mucho por el Perú, tenía alta aceptación en zonas donde ahora hay gran rechazo, en Puno, en Ayacucho. Entonces yo tenía un estilo muy proactivo. Yo creo que el sentido de su declaración es ese. Y así no gane, y así gane Roberto Sánchez o gane quien gane, el que gobierna el Perú tiene que tener... Belaúnde, mi abuelo fue también así, muy activo, viajando. ¿Hace cuántos Su abuelo años? lo va, ¿Hace le va a cuántos jalar años? las patas en la noche No, por haberse hace- pasado a Fuerza Popular. Yo no me he pasado a Fuerza Popular. Está en el equipo técnico, lo hemos visto en el sí, pero debate. estamos en una campaña electoral. ¿Y qué tiene que ver? Hay que sumarse y plegarse para salvar el Perú La de la conciencia se amenaza guarda, la radical. conciencia y la coherencia se guardan en los bolsillos No es la mientras coherencia, al hay- contrario, yo creo que lo peor que le podemos hacer es entregar el Perú al socialismo al siglo XXI, al Bueno, régimen. entonces, si usted la tiene tan clara que el resto decía y vote viciado. O por último, vote No, por como- Keiko, cada pero uno no que se vaya vote. al equipo técnico. ¿Le van a dar un ministerio? ¿Le han ofrecido algo? Ni me lo han ofrecido, ni lo he pedido, ni eso no es. Acá lo que está en juego es algo mucho mayor, que es el destino, el futuro del Perú. Entonces hay un proyecto radical. Está el señor Roberto Sánchez con Evo Morales en Cochabamba, Lo en la mismo cumbre decían de del MAS. Castillo y lo mismo decían de Ollanta. Bueno, Ollanta sí acabó su no, gobierno. no, Y de porque, comunista bueno, no tuvo nada ese porque gobierno. tuvo ¿ah? entre otras cosas, logró armar un bloque parlamentario y desarrollar sus políticas. Por eso que discrepo, por ejemplo, con mi amigo el doctor Alfonso López Chau. Yo creo que los presidentes tienen que formar una mayoría parlamentaria. No se puede gobernar un país sin mayoría Por parlamentaria. eso Keiko sería ideal en Palacio de Gobierno. Yo creo que para ella va a ser fácil o más fácil armar una mayoría que permita gobernar el Ahí, Perú. no, y ahí gobierna, no solamente gobierna, No, secuestra no, ya no, todo el Perú. No, porque no tiene mayoría absoluta, pero... Pero ¿qué más necesita? No,
una varita mágica, una bola de no, cristal. pues tienes que llegar a 30 más 1 para controlar ¿Y cree que el no va a Senado. llegar? Ese es fujimorismo. Pero no propia, ¿no? Entonces, pero no importa, pero son es votos. Pero es lógico. En el Congreso es se gana por lógico, votos, vengan de donde vengan. Es lógico, saludable y necesario que el que gobierne el Perú tenga mayoría. Toledo, por ejemplo, no tenía mayoría, se juntó con el FIM, ¿no? De Olivera. A ver, pero Mi usted abuelo, Fernando Belaunde, tenía mayoría en el Senado, pero no en diputados. Ya. Se juntó con el PPC. Y así, eso es el juego de la Sí, democracia. ya. Si el soberano, que es el elector, no te da mayoría, te tienes que sentar con otras fuerzas, tienes que dar concesiones, incorporar planes de otros grupos para poder forjar tu mayoría parlamentaria y para poder desarrollar tu plan de gobierno. ¿Qué planes de otro grupo ha incorporado Fuerza Popular? Bueno, yo estoy incorporando ideas vinculadas a la minería, a la renta minera, a la distribución del canon. ¿Y no le da pena haber perdido tanto capital político con la gente que se ha ido porque había confiado en usted y se siente traicionada? Primero, nosotros tomamos la decisión de que cada uno vote de acuerdo a su conciencia y después yo estoy tramitando una licencia partidaria, pero el partido igual tendrá que reinscribirse después de las elecciones regionales. Y usted parece Pero entonces quizás sea ministro Dudo. de vivienda, no. Si se le ofreciera a Keiko Fujimori si gana. Porque las elecciones están para cualquiera de los dos. Yo me estoy reintegrando después de haber desatendido mucho mi actividad profesional. Pero yo creo que lo que le pase a mi partido es intrascendente, casi irrelevante frente a lo que está en juego acá, que es el No futuro parece. del Perú. Mire usted la cantidad de firmantes Sí, y el bueno. documento duro, ¿no? Sí, Donde expresan que no. con la misma convicción seguirán trabajando en otro espacio por la reforma de la política, por un Perú más libre, democrático, próspero, descentralizado e institucional. Se le ha caído para muchos, incluso gente que no era militante o afiliada a Libertad Popular. Y está muy bien, porque la democracia, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene derecho a expresarla. Pero para mí no hay duda que la amenaza de Roberto Sánchez y Antauro Humala es infinitamente mayor que la candidatura de la señora Fujimori, y saludo el esfuerzo que está haciendo ella por también tener un espacio que incorpore gente, como es mi caso, que es más progresista, que es menos conservadora. Entonces, así como la izquierda radical ha tratado de ampliar su base, es natural y lógico que la señora Fujimori también incorpore a gente como Carlos Neuhaus, como yo, que en fin, que traen otras ideas, que hay que... Debe estar también diciendo qué pasó acá, ¿no? Usted ha sido un crítico de Rafael López Aliaga. López Aliaga se va a terminar aliando Sí. con el fujimorismo en el Congreso, va a ver usted. Habló muy bien de Belmont, ¿no? Fue un buen Belmont, alcalde, Belmont. Sí, y Belmont ahora está con el grupo de Roberto Sánchez. Pero ¿cuál es el problema? Que apoya a Roberto Sánchez no va a hacer que yo piense que fue un mal alcalde. El señor Belmont fue un buen alcalde de Lima. ¿Ya usted cómo cree que la gente lo va a recordar ya que se pasó al lado naranja? Yo no tengo cargo público, ¿no? No, yo lo sé, pero de repente sí. Yo tengo... No lo han llevado por gusto. Y usted tengo- entiende mucho de infraestructura, de vivienda. ¿Le podrían dar el Ministerio de la Producción? ¿Le podrían dar el Ministerio de Yo creo que vivienda sin sería ningún problema? absurdo estar desviándonos con ese tema. Acá de lo que se trata es de atajar el paso a un proyecto socialista radical con Antauro Humala, porque aunque ahora esté en el closet o debajo de la alfombra. Y después lo que hay que hacer es colaborar para que el proyecto de la señora Fujimori sea un proyecto más plural, que se reconcilie con el sur del Perú y tener 5 años de tranquilidad y de crecimiento. Pero esos 5 años, casualmente, señor Belaunde, no los hemos tenido porque Keiko no lo ha permitido. A Dina Boluarte le dejó más 3 años porque la tenía comiendo a su mano. Y después que venga Gerí, que venga el señor que ahora está en Palacio, Bueno, yo lo único que sabemos de él es que hay se una- reúne con el minero de Panamericana. Yo creo que ahí puede haber responsabilidad, pero no puede ser única, porque una bancada de 20 no puede responder Pero usted por se todo está, ya, un Congreso. así no sea la única. Pero sí Usted- es un demérito, por supuesto. Señor Belaunde, así no sea la única. Porque es claro que usted está tratando de minimizar los daños generados por Fuerza Popular. Así no sea la única. Se está yendo con uno de los integrantes de esa Pero- autocracia parlamentaria que usted denominó, Hubo. existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El 30 de octubre. El Perú vive una autocracia parlamentaria y lo dijo aquí, en la República. Y lo reafirmo. Usted escribió una columna el 18 de julio del año 2024 que se titulaba El clan Fujimori. Sí.
¿Dónde quedó No, pues bueno, pero ahí... ese pensamiento? No, ahí... ¿Dónde está la coherencia? Yo escribí ese artículo. Antes de ese artículo, a mí me entrevistaron, justo hubo el indulto. Yo estuve a favor del indulto del expresidente Fujimori. Lo que ocurre es que estuve muy en contra de que una vez lograron el indulto, se plantee una posibilidad electoral de él. Y ahí escribí ese artículo y no tengo nada que reprochar de eso. Pero acá podríamos hacer arqueología e historia y remontarnos hasta el año 90. No, pero acá el hecho cerquita. es que... el 11 de marzo, el Congreso ha sido un aliado de la extorsión y el sicariato en RPP. Sí, pues... el Congreso fujimorista. El Congreso de todos los que están ahora. Y de Juntos por el Perú también, de sí. todos los que están ahora, Entonces, con dos ¿por qué? leyes, las leyes que dificultan los allanamientos y las leyes que facilitan el tráfico de explosivos. Pero lo que está en juego acá es la elección del domingo 7 de junio, que va a marcar un derrotero. Vamos a hacer un país que se va a ir en la senda de Bolivia, en la senda de Venezuela. El señor Frank, el señor Roberto Sánchez son admiradores del modelo de Evo Morales. Eso no es un invento. Ese es el camino. Ellos creen que ese es el camino. Yo creo que ese camino lo tenemos que evitar a toda costa. El señor Evo Morales lo eligieron por 5 años y se quiso quedar 20. Bueno, lo mismo Fujimori. Pero está muerto Alberto Fujimori. Pero la hija quiere copiar el plan de gobierno, bueno, pues ya, la gestión de su padre. La letra escarlata que se va... no, pues Bueno, el señor está muerto. Hay que ver qué dicen los candidatos. No voy a luchar contra su corazón, naranja. No, está muy bien. Como así son las segundas vueltas. Hay que tomar partido, así son las segundas vueltas. El pueblo son los que han puesto al señor Roberto Sánchez y la señora Fujimori en la segunda vuelta. Ha sido la voluntad popular y el resultado se tiene que respetar. Dos últimas preguntas. Le voy a pedir prácticamente que me responda con monosílabos porque me gane tiempo. Si Keiko Fujimori pierde y apela al fraude, ¿usted va a sumarse a ese coro? No. No creo que ocurra. Espero que no pierda. Y si pierde, se tiene que respetar los resultados. ¿Y si gana y le ofrece algún ministerio? ¿O el premiarato? No lo sé. No, imagínate. No imagínate, no. Usted con Fuerza Popular es algo que nunca imaginé y ahí está. No, ¿Lo aceptaría? Yo hace 5 años los apoyé también, igual contra Castillo. Pero Roberto Sánchez es mucho más peligroso que Castillo. Por eso, ¿aceptaría usted? Bueno, no ha ocurrido. Si acaso ocurriese eventualmente. Bueno, te podría decir que no y el día de mañana, no sé. Sigue viniendo usted, ya no sé. Pero ya, digamos, eres libre de creerme o no, pero no es mi motivación. No, usted no creo me que lo es han una buena planteado, persona, ni pero yo se los he pedido, ni mucho menos. Yo estoy yo lo que quiero es que no gane Roberto Sánchez y esa izquierda tan radical, que es un peligro para el Perú. Y me da la impresión que con la señora Fujimori se va a poder construir, me da la impresión que es mucho más permeable ahora que antes y tener un espacio mucho más amplio y poder generar crecimiento con inclusión y reconciliación del Perú, que es lo que el país necesita. Nadie le ha dicho, Belaúnde, ¿cómo has cambiado, pelón? No, que me estoy quedando pelón, más bien sí. No. Se nota menos en la cabeza que en el corazón naranja, pero no importa. Gracias por haber venido. Ha sido un placer. Le doy Juliana. la mano además porque estoy muy resfriada y lo último que quiero es contagiarlo. Ya tiene que usted yo no lidiar con rehuyo, varias bacterias. ¿no? Muchas gracias. Rafael Belaúnde, ex líder de Libertad Popular o sigue siendo líder. Técnico de Fuerza ciudadano, Popular. Elector comprometido. Elector comprometido, Rafael Belaúnde con nosotros esta mañana en Arde Troya. Gracias por vernos, cuídense mucho y muchos likes, por favor. Cada vez que pido se ponen buena gente, pero tengo que andar de miajera cada 35 segundos. Un placer. Compartan este video para que se viralice y el algoritmo nos favorezca. Cuídense mucho. Chao.